Raquel, vete a la mierda, de verdad. La otra vez me habías dicho, el inicio de las clases de hoy con Ayeli. Y estaban coordinando y al final te enojaste porque no te respondió y no sé qué, y dijeron que no, y ahorita me vienes con que ya no les quiero nada a las dos, a ninguna, ni a ti ni a Ayeli, las dos no mienten. Mentirosas somos. Ay, Raquel, ¿cómo vas a ser tan mentirosa? Ay, lo sé. Mentirosos son, pues. No es- Yo dije, ¿quién habló eso? Era para decir, ¿quién está contigo? Era para decir, sorry, lo siento.
¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Pero que, ¿cómo están haciendo con la interfacultad? ¿Les está gustando? Creo que es la primera vez que se hace, ¿no? Me parece. Vamos a comenzar tomando lista. Gisela Abanto. Gisela Abanto. Franz Acosta. Profesor, los compañeros Franz, Acosta y Frever, no tienen fluido eléctrico porque está lloviendo demasiado. Y, Ah, y dijo que si le podría justificar. ok. ¿Y Gisela, sabes algo o no? No, ella no ha comunicado nada. Doctor, Ok. a mí sí, Gisela Yuleisi me pidió que le solicitara permiso. No tiene tampoco internet para comunicarse y yo la llamé. Entonces también sí la podría considerar como justificada. Ok. Listo. Entonces, Shakira Bailón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Wendy Becerra. Wendy Becerra. Fiorella Burga. Presente, doctor Fidel Aburrado. Gracias. Ander Burga. Ander Burga. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sandra Cabanillas. Sandra Cabanillas. Leslie Calderón. Leslie Calderón. Paola Campos. Presente, profesor. Gracias. Rosario Castro. Rosario Castro. Alberto Chuquimajo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Justin Córdoba. Justin Córdoba. Profesor, Justin Córdoba también vive en la ciudad de Rioja y ahí no tiene fluido eléctrico. Ok. Sandy Fernández. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Carla Flores. Carla Flores. José Fujimoto. José Fujimoto.
Yasmín García, Valladolid. Presente, Sí. profesor. Gracias. Eli Guevara. Eli Guevara. Camila Guzmán. Presente, profesor Guzmán. Gracias. Yasmín Jiménez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Shirley John Top. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. María López Carrasco. María López Carrasco. Jamil Mauricio Vela. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Euder Mendoza. Brian Mendoza. Nayeli Nauca. O Nabeli Nauca. Nayeli. Profesor presente, Nayeli, presente. Gracias. Kiara Oclocho. Ella también, profesor, dijo que lo justificara, no tiene fluido eléctrico. Ya. Adrián Paima. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Juan Jesús Rabanal. Juan Jesús Rabanal. Félix Requejo. Félix Requejo. Priscila Roca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Raquel Tume. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Erika Vázquez. También, profesor, con el mismo problema de fluido eléctrico. Ya. Angele Vázquez. Igual, profesora. Profesor, no, perdón. René Villanueva. René Villanueva. Ok. Angele Vázquez. Ya, ok, ya está Angele Vázquez aquí. Y René Villanueva. Ya, voy a llamar de nuevo a los que falten. Wendy Becerra. Sandra Cabanillas. Leslie Calderón. Rosario Castro. Carla Flores. José Fujimoto. Eli Guevara. María López Carrasco. Brian Mendoza Martínez. Juan Jesús Rabanal y Félix Requejo. Y René Villanueva. ¿No? Ok. No. Profesor, me acaba de escribir la alumna Calderón Cabrera, Leslie, Joana, que si lo puede justificar también está teniendo problemas de conexión por el hecho que no hay energía eléctrica. Ya. Ok. Bueno, quería en primer lugar pedirles disculpas porque ayer no tuve un inconveniente médico que me retrasó para empezar la clase. Y por eso quería pedirles para fijar una nueva fecha, una fecha de recuperación, ¿no? Entonces, no sé, estaba pensando probablemente este domingo, ¿no? Podría ser por la tarde. Sí, profesor, yo les comuniqué a mis compañeros y algunos de ellos dijeron que sería el viernes a partir de las 3 de la tarde, porque algunos no pueden en los fines de semana. Ya, viernes a las 3. Puede ser a las 3, sí. Es 1 hora y media, ¿no?
A ver, entonces tenemos dos opciones. Puede ser el viernes a las 3 o puede ser el domingo a partir de las 4 de la tarde. Te lo dejo a ti, Sandy, que hagas una votación y me avisas cuál es el resultado y yo hablo con la Secretaría Académica. Pero si va a ser para el viernes, tiene que ser una decisión muy rápida, ¿no? Si es posible esta noche o mañana temprano me avisas cómo quedó la votación para poder escribir a la Secretaría Académica. Ya, profesor, entonces quedaría viernes y domingo. Viernes en todo caso a las 3 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde. Sí, son las dos opciones, ¿ok? Ya, profesor. Yo lo estaría Gracias. comunicando. Correcto. Entonces, ahora sí comenzamos. ¿Dónde estamos? Bueno, y vamos a entrar a los tipos de mediación, ¿no? Vamos a recordar un poquito esta lámina de la clase anterior, ¿no? La mediación reactiva el protagonismo de las partes en su capacidad de generar opciones, ¿no? Y eso es un hecho, ¿no? Porque los medios autocompositivos, en los marcos autocompositivos, ¿no? La última decisión la tienen las partes, por más que intervenga un tercero, como mediador o como conciliador. Nunca se olviden de esto. Y son las mismas partes las que gestionan sus soluciones, ¿no? Entonces, son ellas pues las que tienen que encontrar el camino más correcto, ¿no? Aquel que satisfaga las necesidades de ambos, no de uno de los dos por complacer ¿no? Por complacer la amistad, ni la necesidad ni por ejemplo entrar en situaciones pues de competencia, sino que es necesario ir a un enfoque de cooperación. Y estos acuerdos alcanzados por la vía de la mediación invitan a su cumplimiento por tratarse de acuerdos adoptados por las propias partes, ¿no? En el sentido de que las partes han sincerado lo que son capaces de hacer, han dicho, bueno, yo tengo suficientes medios para cumplir con estas prestaciones y nada más, y necesito tu ayuda para que poder alcanzar estas otras que en este momento no me resultan posibles. También es una herramienta de autoaprendizaje, porque en la medida en que una mediación que es llevada por las partes es exitosa, ¿no? Esta mediación ¿no? nos va a preparar a las partes si desean ir a otra, si necesitan ir a otra mediación por otro caso y con otra persona. ¿No? Entonces, esto es muy importante. Después tenemos que en el ámbito de las relaciones familiares, la mediación se nos ofrece como una herramienta importante y a tener en cuenta en la gestión de los conflictos, ¿no? Es una herramienta que, como ustedes pueden ver, no se circunscribe solamente al ámbito, o van a ver, mejor dicho, no se circunscribe solamente al ámbito de la resolución de conflictos interpersonales con contenido patrimonial, sino que también puede solucionar conflictos de naturaleza interpersonal estricta, ¿no? Conflictos familiares, conflictos personales que se pueden dar, por ejemplo, a nivel de una institución, como una empresa, ¿no? Un tema tipo recursos humanos, por ejemplo, ¿no? La mediación es muy importante. También se puede dar en una universidad, ¿por qué no? La mediación estimula la solidaridad en lugar de desenterrar el hacha de guerra que representa la vía judicial, ¿no? Es un camino muy relevante, ¿no? Y como lo hemos visto, una de las grandes ventajas de los medios autocompositivos es que estos pueden, pues, resolver las cosas de una manera rápida, económica y menos desgastante emocionalmente, ¿no? Y eso es un hecho al cual tenemos que prestarle mucha atención. En estos tiempos, ¿no? En los que sobre todo la crisis golpea, ¿no? A la mayor parte de la población
judicializar es una opción muy cara y es una opción que dependiendo de cuantías, ¿no? Para cosas pequeñas, por ejemplo, no es viable, ¿no? No es recomendable en todo. Viable siempre va a ser viable, pero recurrir al Poder Judicial, que es lento y que genera pues muchos costos fuera de los costos que podemos ver, de los costos visibles, es una opción pues poco honesta con uno mismo, ¿no? Ahora, conozcamos un poco las clases de mediación, porque hay varios tipos de mediación, no hay una sola. La primera de ellas es la que todos conocemos tradicionalmente, ¿no? Que es la facilitación, ¿no? Y esta es la mediación tradicional. Esta es la mediación en la que el facilitador intenta fomentar la negociación entre las partes en conflicto, ¿no? Este tercero que de buena fe se acerca a las partes que están en conflicto y trata de hacerlos recapacitar, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? El mediador no tiene capacidad de propuesta, como se ocurre con el conciliador. El mediador no puede proponer, ¿no? El mediador lo que tiene que hacer es, en primer lugar, ser un mensajero de las propuestas de ambas partes, si es que estas, por ejemplo, no pueden acercarse, no pueden hablar, se llevan muy mal, y en la medida de lo posible, el mediador lo que va a hacer después es lo que hemos visto hace un par de clases, va a ser una escucha activa. Él va a trabajar todo en función de escucha activa y de comunicación asertiva, de comunicación persuasiva. El mediador va a utilizar estas dos herramientas para poder acercarla a las partes. Él quiere que las partes se acerquen, las necesita porque de otra manera nunca van a lograr un acuerdo, ¿no? Y sin acuerdo no tenemos nada, obviamente. Entonces, en vez de hacer recomendaciones directas o de imponer una decisión, el facilitador, ¿no? Este mediador facilitador, exhorta a ambas partes a encontrar su propia solución, explorando los intereses más profundos de la otra parte. En la facilitación, los mediadores suelen reservarse su opinión respecto al conflicto. Y esto es muy importante, ¿no? Los mediadores no pueden transferir a las partes su visión personal del conflicto, ¿no? De lo contrario, pues estarían dejando de ser neutrales. Lo vamos a poner aquí. Este es un deber del mediador, también los del conciliador por si acaso, y del árbitro, ¿no? El deber de principio de neutralidad, ¿no? Nosotros no podemos decir, oye, está bien cómo estás negociando, ¿no? O está mal, ¿no? Acá hay un error serio o la otra parte se puede aprovechar de ti en este punto, ¿no? No se puede, lamentablemente, ¿no? El mediador tiene que recurrir a otros elementos para que la parte que pueda estar siendo perjudicada caiga en razón de eso de una manera objetiva, ¿no? ¿Y por qué puede hacer eso? Porque a un acuerdo que es asimétrico, ¿no? Un acuerdo en que las partes no reflexionan bien es un acuerdo que está condenado al fracaso a largo plazo, ¿no? No va a satisfacer a ambas partes sino solo a una. Y eso no es positivo, ¿no? Va a hacer que el acuerdo al final no se respete. Y ahora vamos al otro tema. Al otro tipo de mediación. Nuestro segundo tipo de mediación es la mediación por mandato judicial, ¿no? Yo sé que esto suena muy inusual, ¿no? No existe esto en el Perú propiamente, pero en otros países sí existe. Para que ustedes tengan una idea, la mediación es una figura que no posee una ley propia en el Perú, pero que sí está reconocida jurídicamente en varios sistemas legales de América Latina y tiene un poder muy importante, ¿no?
sus decisiones, como en el caso de la transacción o en el caso de la conciliación, tienen tienen mérito ejecutivo, mérito de ejecución. Entonces, son pues ejecutables en la vía judicial en caso de incumplimiento. Ahora bien, ¿qué significa una mediación por mandato judicial? ¿No? Aunque la mediación usualmente se define como un proceso totalmente voluntario, un tribunal puede ordenarlo en aras de promover un acuerdo expedito y eficiente en cuanto a costos, ¿no? Es decir, que existen en otros países donde la mediación está reconocida legalmente. Existe en otras legislaciones el requisito previo de la mediación. Así como en el Perú la ley de conciliación dice que en el Perú la conciliación tiene que ser necesariamente realizada antes de ciertos procesos judiciales. En otros países, por ejemplo la Argentina, la mediación también se tiene que realizar antes de ir a algún tipo de proceso judicial. No todos, pero en algunos casos sí es obligatorio. Entonces, cuando las partes y sus abogados se muestran renuentes a participar en una mediación, las posibilidades de que lleguen a un acuerdo a través de este método son bajas, porque es probable que estén simplemente dejando pasar las audiencias, ¿no? Y eso es probable, ¿no? A veces los abogados desestiman la posibilidad de ir a una mediación. Y la desestiman porque es probable de que las posibilidades que esté manejando de ganar en caso de juicio sean mayores. Entonces, su costo de oportunidad, ¿no? Es alto en la mediación y bajo en el juicio. Por lo tanto, las probabilidades de ganar en un juicio son mayores y deciden simplemente no concurrir a la mediación. El mismo caso ocurre con la conciliación. Sin embargo, cuando ambas partes se comprometen con el proceso, la tasa de acuerdos es mucho más alta, ¿no? Normalmente esto pues tiende a producirse cuando la vía judicial es poco interesante, ¿no? Cuando los pros y los contras de ir a un proceso judicial no alientan la mediación. Tenemos también, no sé si quedó claro esta versión anterior. Alberto, ¿está por ahí? O Paul Paima. Paul Paima, ¿te quedó claro? Creo que voy a tener que tomar lista al final de la clase, porque hay algunos que no están solamente con el micrófono prendido. A ver. Ander Burga. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué sería la mediación por mandato judicial? Bueno, lo que usted nos está mencionando, que es una decisión que tienen que tener las partes. Y bueno, en nuestro ordenamiento peruano dice que no hay una ley propia que la defienda, así como he leído también por ahí en unos artículos que, como por ejemplo el arbitraje sí es un método alternativo de resolución de conflictos que sí reconoce nuestro ordenamiento peruano. Ya. ¿Y qué sería una mediación por mandato judicial? Un acuerdo que llegarían las partes, o sea, dándole mayor importancia a la mediación que antes de ir a un proceso judicial. La mediación por mandato judicial es aquella que está contenida en una ley. Es decir, que la ley obliga que para ciertos tipos de procesos judiciales primero se tenga que pasar por una mediación. Eso es una mediación por mandato judicial. ¿Te quedó más claro? Yo les digo, concéntrense bien, porque a medida que vamos avanzando en estos temas, yo he percibido en los ciclos pasados
que quienes se quedan en las generalidades de las instituciones, de los medios alternativos, salen desaprobados, pues, para ser más claro y directo, ¿no? Tienen que conocer, que esforzarse en conocer las figuras específicas. Y esto va a ser así en mediación, después en conciliación la cosa va a ser más específica, más clara. Y en arbitraje, olvídense, ¿no? Ya desde ahora les digo que vayan leyendo la ley de arbitraje, porque de lo contrario no les va a dar el tiempo y sobre todo la capacidad de entenderlo, ¿no? Son temas densos. Entonces, vayan entendiendo que estas cosas no se resuelven solo con decir que es la voluntad de las partes, la reducción de costos, ¿no? O sea, generalidades no son suficientes para pasar este curso, ¿ok? Sigamos. Tenemos también la mediación consultiva, ¿no? Que es diferente de las otras dos, ¿no? Sobre todo de la primera. En contraste con la mediación facilitación, en la mediación consultiva es más probable que los mediadores emitan recomendaciones y expresen su opinión. Ahora, esto se parece un poquito a la conciliación, ¿no? Pero la idea es que en vez de centrarse en los intereses subyacentes de las partes involucradas, acuérdense, en Fisher-Urey, quienes se dedican a este método, a la mediación consultiva, ayudan a las partes a evaluar los fundamentos legales de sus argumentos y a tomar decisiones justas, ¿no? Lo que quiere decir esto es que los mediadores no están diciéndole a las partes lo que tienen que hacer, sino que son las partes las que les preguntan a ellos, ¿qué pasaría si yo me mantengo en mi posición? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane en un juicio? Entonces el mediador consultivo, en base a la experiencia que tiene, ¿no? Le explica que sus chances procesales de ganar, por ejemplo, pueden ser del 80%, o por el contrario, ¿no? Que sus chances procesalmente hablando de ganar son del 20% nada más. Y entonces eso hace que las partes tomen una decisión y puedan, pues, o mantenerse en la mediación o simplemente desvincularse de ella, ¿no? Son mediaciones consultivas. Se usa con frecuencia en la mediación por mandato judicial y los mediadores consultivos suelen ser abogados con experiencia en el campo en conflicto, ¿no? Si es un tema de familia, ser abogados de familia, si es un tema de contratos, ser abogados en contratos. Si es un tema de una licitación, también puede ser abogados en contrataciones públicas. Después tenemos un tipo de mediación relativamente nuevo, que es la mediación transformadora. Y en esta los mediadores se centran en empoderar a las partes involucradas para que resuelvan su conflicto, al tiempo que las exhortan a reconocer las necesidades y los intereses de la otra parte, ¿no? Los autores de estos son Robert Baruch y Joseph Folger, que ¿no? La definieron así como mediación transformadora en la promesa de la mediación. Y tiene sus raíces en la facilitación, ¿no? En su versión más ambiciosa, ¿no? Que es la mediación transformadora, el objetivo del proceso es transformar a las partes y su relación a través de la adquisición de habilidades para generar un cambio constructivo, ¿no? La idea, ¿no? Consiste en que el mediador, el facilitador en este caso, no sea simplemente una persona de buena fe que traslada información de un lado para el otro y que, digamos, le da palmaditas en la espalda a las personas para que se acerquen a conversar directamente, sino que además busca que las partes asimilen cierto contenido que los ayude a dialogar constructivamente, que los ayude a enfocarse en la mediación y lograr acuerdos que sean productivos. Entonces, hay un elemento pedagógico aquí, ¿no? Las partes reciben algún tipo de instrucción a efectos de poder mejorar su capacidad de negociación en la mediación, ¿no? No se queda simplemente en el acercamiento de voluntades, que es más propio de la facilitación.
Después tenemos, ¿no? Continuando con la mediación transformadora, tenemos pues que la preocupación acerca del ejercicio directivo de los mediadores. Esto pasó en Estados Unidos, ¿no? Donde se utiliza mucho la mediación administrativa, ¿no? Y en Estados Unidos la mediación administrativa acabó convirtiéndose simplemente en una especie de imposición, ¿no? Porque a veces pues tienes tanta carga laboral en la burocracia, que los burócratas que ejercían la labor de mediador terminaban imponiendo a las partes su voluntad, ¿no? Su visión de las cosas, ¿no? Es decir, el mediador se convertía casi en un árbitro. Él al final terminaba diciéndole firma aquí, firma aquí, firma aquí, ¿no? Lo cual, pues obviamente reducía o anulaba, por decirlo así, el verdadero resultado de un diálogo entre las partes, ¿no? Las partes simplemente se veían compelidas, se veían obligadas a aceptar lo que el mediador imponía. Y obviamente eso rompe completamente con la esencia de una mediación, ¿no? Debe ser exactamente al revés, ¿no? Son las partes las que deciden y el mediador, pues, quien debe felicitarse por haber logrado un acuerdo y nada más. Entonces, esta visión, ¿no? Esto que ocurría entre los mediadores administrativos en Estados Unidos, impulsó a la necesidad de este enfoque, ¿no? Un enfoque que enfatiza y que busca reforzar la capacidad de autodeterminación de las partes, ¿no? No solo en la retórica utilizada en la mediación, sino también en la forma en que es conducida realmente, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Si las partes, por ejemplo, estuvieran más informadas sobre las características de la mediación, estas no aceptarían cualquier cosa que el mediador les plantee, ¿no? Sino que podría, por ejemplo, revertir esta situación anómala y poniéndose de acuerdo sobre detalles específicos, poder decirle al mediador, mira, ¿sabes qué? Tú aquí no me vas a mandar, ¿no? Nosotros estamos aquí para negociar y tú para acercarnos, punto, ese es tu rol, ¿no? Herramientas básicas, ¿no? Tampoco es que tengamos que convertir en especialistas a las partes en conflicto en una mediación, pero sí darles esclarecimientos sobre aspectos clave de la mediación para que ellos puedan defenderse, defender su poder, su capacidad de decisión. Tenemos en la mediación transformadora varios elementos. Uno de ellos es que aparece cuando los métodos tradicionales de mediación comienzan a mostrar limitaciones. En la práctica, la mediación tradicional en Estados Unidos se estaba asemejando a los foros de intervención en conflictos que se proponía reemplazar, ¿no? La mediación administrativa se estaba convirtiendo en proceso judicial, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque al final la capacidad de decidir radicaba en el mediador, ¿no? Cosa que es totalmente inadmisible. Los mediadores estaban llegando a ser altamente directivos y críticos cuando intervenían en disputas entre las partes. Y ellos decidían los temas que las partes podían discutir y moldeaban los términos del acuerdo que ellas alcanzaban, ¿no? Entonces, esto pues llamó la atención de estos dos autores, quienes propusieron este esquema de la mediación transformativa. Otra cosa que es importante que los animó a hacer este análisis es que en muchas ocasiones los mediadores ignoraban los intereses que las propias partes identificaban y querían tratar. A veces el control impuesto por un mediador estaba dirigido a proteger a las partes de la adopción de decisiones potencialmente malas. En otros casos se usaba para imponer la forma en que las partes participaban en el proceso de mediación. Entonces, esto pues, no, lamentablemente no puede ser así, ¿no? Es decir, el mediador tiene una responsabilidad, pero no puede ser pues ni un elemento que induzca negativamente a las partes, ni tampoco una especie de héroe, ¿no? Que lo salve del peligro, ¿no?
si la mediación o la conciliación o la transacción arriban a un buen o mal resultado, lo más importante es que este resultado ha sido producto de un consenso entre las partes, ¿no? No vamos a salvar, los mediadores no están para salvar a la gente, están para ayudarlos, para acercarlos y para que puedan lograr lo mejor que puedan lograr. Pero si el acuerdo es bueno, regular o malo, si nació de la voluntad de ellos, hay que respetarlo, ¿no? Y en otros casos, Folger y su otro compañero, Baruch, ¿no? Se dieron cuenta que la mediación se usaba para imponer la forma en que las partes participaban en el proceso de mediación. Es decir, para controlar, en cierto modo, la forma como las partes podían conducirse en el proceso de mediación, ¿no? Lo cual tampoco es adecuado, ¿no? Tú no puedes limitar a las partes en un proceso de mediación, excepto si éstas, pues, pierden la compostura en el proceso, ¿no? Obviamente, porque eso también atenta contra el objetivo del proceso de mediación, que es acercar a las partes, ¿no? Si eso no ocurre y las partes se comportan adecuadamente, no existe otra razón para tratar de imponer la forma en que las partes pueden participar. No se puede. El mediador tiene que ayudar a las partes a crear sus propios resultados, ¿no? A empoderarlas, basándose en una comprensión más clara y segura de sí mismas, de la otra parte y de la naturaleza de los temas que las dividen. El mediador también tiene que ayudar a las partes a un objetivo, que es el de permitir a las partes elegir por sí mismas las opciones más claras y seguras, basadas en una mayor comprensión de cada una respecto a la otra y de los procesos que han surgido entre ellas. Cuando las partes llegan a un proceso, sea cual sea una transacción, sea una mediación o sea una conciliación, ¿no? Ya existe un conocimiento más o menos mutuo de ellas. No son desconocidos que llegan súbitamente. Son partes en conflicto que ya se han conocido, lamentablemente de una mala manera, en algunos casos, ¿no? Pero que ciertamente ya algo han experimentado juntos. Entonces, es necesario, ¿no?, para superar este impasse, que el mediador estimule en las partes, ¿no?, un mayor grado de comprensión que aquel que han experimentado. Que salgan solamente de la percepción negativa, que salgan de las posiciones enfrentadas y que sean capaces de entrar a una fase de solidaridad, ¿no? Acuérdense ustedes que la única forma es que las partes se pongan a trabajar codo a codo en resolver el problema. Los resultados que las partes alcanzan son propios, sean estos términos de acuerdo negociados, es decir, una negociación exitosa, opciones de seguir o terminar una relación, también puede ocurrir, compromisos financieros y promesas entre ambas partes o decisiones de llevar el conflicto a otro foro, ¿no? Sea la vía judicial, por ejemplo, o un arbitraje. Entonces, siempre hay que tener presente esto, ¿no? Los resultados que las partes alcanzan son propios, nacen de las partes y decidirán la suerte de las partes. Y otro aspecto que nos dice Folger es que la transformación de la mediación permite que las personas que están distanciadas y enredadas en problemas emocionales, ¿no?, empleen sus capacidades inherentes, tanto para decidir por sí mismos y obrar en consecuencia, como para ir más allá de sus propias perspectivas y abrirse a considerar las de los demás y solucionar así los difíciles desafíos creados por el conflicto. Volvamos nuevamente. La transformación de la mediación permite que las personas que están distanciadas y enredadas en problemas emocionales, acuérdense, los problemas emocionales que traen consigo la formación de posiciones, empleen sus capacidades inherentes, ¿no?, empleen su propio talento, su propia capacidad o su propia inteligencia, para decidir por sí mismos y obrar en consecuencia
como para ir más allá de sus propias perspectivas, ¿no? Es decir, lograr un juego de suma mayor que 0 y abrirse a considerar las perspectivas de los demás, la visión ajena, ¿no? Es decir, capacidad para desarrollar empatía, para ponerse en los zapatos de la otra persona y solucionar así los difíciles desafíos creados por el conflicto, ¿no? No es fácil. Separa a las personas del problema. Busque soluciones, ¿no? Como dice Fisher y Ullrich. Entonces, tenemos también otra forma de mediación, que es una forma interesante, muy interesante, que es la mediación arbitraje. Y esta, perdón, voy a volver a la anterior. ¿Alguna duda sobre la mediación transformadora? Vamos a preguntarle a Jamil Mauricio Vela. Jamil. ¿No está? A ver, ¿a quién más? A Paola Campos. Desapareció. A ver, nuevamente Alberto Choquimajo. Profesor, A ver si. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre la facilitación y la mediación transformadora? ya, es en la facilitación, la perspectiva o el empleo que tienen los mediadores es que ayuda a mejorar la comunicación que hay entre las dos partes. Ya. Y en la mediación transformadora implica más que el mediador tenga un poco más de participación con las partes, ya que interviene más que nada en la perspectiva de los problemas emocionales, más que nada de las partes, y da más apoyo a preguntas o algunas incoherencias o algunos, bueno, perspectivas que no tienen muy claro a las partes, ¿no? Para que pueda resolver el conflicto. ¿No? ¿Qué hay del fortalecimiento o del empoderamiento de las partes? Del fortalecimiento de capacidades de las partes. Fortalecimiento. Lo dije en su momento. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué nace la mediación transformadora? Cuenta. Porque las partes están, creo que si no me equivoco, dijo que las partes están enredadas más que nada en los problemas emocionales. Sí, No, siempre están enredadas en problemas emocionales, pero ¿por qué nace la mediación transformadora? No solo por eso. ¿Qué pasa con la burocracia? ¿Qué es lo que el señor Folger y el señor Baruch observaban que pasaba en la mediación en Estados Unidos? No me acuerdo muy bien esa parte, doctor. ¿Alguien más que se anime a responder? Quizás Paul Paima, a ver. ¿No? A ver, Sandy, delegada, cuéntame. Sí, profesor, le digo, yo le escucho demasiado bajo porque está lloviendo y la calamina está
como que haciendo ruido y hago lo posible de acercarme, mis audios no funcionan y no lo he entendido muy bien, profesor. Bueno, Sandy, por favor, ¿qué les he dicho yo a ustedes desde el principio del curso? ¿Qué les he dicho yo? Que lo que yo les he dicho desde el principio del curso es que ustedes tienen que buscar las condiciones esenciales para que puedan prestar atención debida a esta clase. Dime tú una cosa. ¿Es la primera vez en tu vida que llueve torrencialmente en donde vives? No, profesor, siempre No, llueve, pues. pero sí, pero el techado es calamina. Primero no era calamina, era de Ya, cemento, ok. y ahí entonces no se escuchaba, pero ahora es de calamina y ahí es donde Ya. pasa. ¿Y no tienes Ajá. audífonos? Sí, profesor, pero ya no funciona. No Ah, sé pero qué ha tienes que... pasado. Me compré otro y igual estoy intentando y no funciona. No sé de qué dependería. Y es lo Bueno, te que... tienes que comprar otros nuevos, pues, y probarlos hasta que funcionen. Sí, profesor, voy a volver a comprar. No sé si son los audífonos o es la entrada de mi laptop donde ingresa el audífono. Yo les digo esto por su propio bien, o sea, eh, ¿de quién es el interés del aprendizaje? ¿Es mío o es de ustedes? De nosotros, profesor, de los alumnos. Ya, pues entonces, Sí, profesor, voy a buscar la manera para ya. que le escuche correcto. A ver, por tercera vez vamos a llamar a Adrián Paima. A Paul Paima, perdón. Que está más calladito que el cuy. O también tiene problemas con la calamina. ¿Mm? No se escucha, padre. A ver. Nada. NN. Camila Guzmán Albino. A ver. ¿No está? Angele Vázquez. Angele Vázquez Silva. ¿No está? Yasmín García Valladolid. No. Mm. A ver. ¿Quién más? A ver. Priscila Roca Pacheco. Sí, profesor, buenas noches. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre mediación transformadora? La diferencia más importante entre mediación transformadora y facilitación. No podría formular la respuesta. Ok, me quedó más claro.
Voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero bueno, volveré a tomar asistencia, pues, ante tanto micrófono sin dueño por ahí. Dice lavando. Por ahí me dijeron que estaba con problemas, ¿no? No sé si está acá. Franz Acosta y Freber Acosta. ¿Siguen con el problema de la luz? Shakira Bailón. Shakira Bailón. No está. Wendy Becerra. No está. Fiorella Burga. No está. Ander Burga. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sandra Cabanillas. No está. Leslie Calderón. No está. Paola Campos. No está. Rosario Castro. No está. Alberto Chuquimajo. Presente, profesor. Ok. Justin Córdoba. Sandy Fernández. Profesor presente. Ok. Carla Flores. Carla Flores. No está. José Fujimoto. No está. Yasmín García. Yasmín García. Eli Guevara. Eli Guevara. Camila Guzmán. Yasmín Jiménez. Profesor Eli Guevara tiene problemas de conexión. No hay luz donde se encuentra. Ok. Yasmín Jiménez. Presente, profesor. Gracias. Shirley John Top. Presente, profesor. Profesor, disculpe, la compañera Guzmán se encuentra en el chat. Sí, la he visto. Va a ser ella que me va a responder cuál es la diferencia entre mediación y facilitación. María López Carrasco. Puedes ir escribiendo, Camila. Jamil Mauricio Vela. ¿No está? Brian Mendoza. Nayeli Nauca. ¿No está? Kiara Oclocho. Creo que ya tiene problemas, ¿no? De luz. Adrián Paima. Adrián Paima. No está. Juan Jesús Rabanal. Juan Jesús Rabanal. No está. Félix Requejo. Félix Requejo. Priscila Roca. Presente, profesor. Ok, gracias. Raquel Tume. Raquel Tume. Erika Vázquez. Erika Vázquez. No está. Angele Vázquez. Angele Vázquez. No está. René Villanueva. René Villanueva. Ok. Listo. Bueno, Camila, esperamos tu respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre facilitación y mediación transformadora? ¿No? ¿Y por qué no me puedes decir? Cuéntame.
Dime la verdad. Ah, porque estaba distraída. La verdad que estoy muy decepcionado, honestamente. Yo sé que está bien que tengan problemas de internet y todo, pero otra cosa es que simplemente prendan el aparato y se vayan a hacer otra cosa. Y ustedes creen que yo no me voy a dar cuenta. Hace tiempo que me he dado cuenta. Como les vuelvo a decir, al final el interés es suyo. Si ustedes quieren progresar, enhorabuena. Pero así como van, honestamente no creo que pasen este curso. Bueno, seguiré, aunque sea hablando de la pared y a los 4 alumnos que me acompañan. La mediación arbitraje, ¿no?, es un concepto híbrido. En estricto no es una mediación pura, pero tampoco es un arbitraje puro. Las partes llegan primero a un acuerdo respecto a las condiciones del procedimiento en sí, ¿no?, porque aquí intervienen dos fases. A diferencia de la mayoría de las mediaciones, usualmente se acuerda por escrito que el resultado del proceso será vinculante, ¿no? Y luego intentan negociar una solución a su conflicto con la ayuda de un mediador. El proceso no termina si la mediación no arroja un acuerdo o si quedan cuestiones sin resolver, ¿no? En este caso, si existen faltas de acuerdo sobre algunos temas y hay cuestiones que no han sido resueltas, las partes pasan un arbitraje. Entonces, este mediador que estuvo acompañando el proceso se transforma también en un árbitro. El mediador no sale de la relación entre las partes, sino que pasa de ser un mediador a transformarse en un árbitro, ¿no? Y puede tomar una decisión vinculante y expeditiva con base a sus juicios, porque él ya participó en todo el proceso de mediación, ya se informó adecuadamente, ya conoce cuáles son los argumentos de cada una de las partes, ¿no? Incluso ya vio hasta medios probatorios, ¿no? De tal manera que al haber pasado todo este proceso de mediación, en el momento en que se transforma en árbitro, ¿no?, este mediador árbitro, ¿no?, ya está listo para tomar una decisión y, ¿cómo se llama lo que se hace en los arbitrajes o lo que se hace en los juicios? Dar una, ¿no?, atribuir, ¿qué? ¿Qué es lo que atribuye? No. Estamos hablando de un arbitraje, no estamos hablando de un juicio, de un proceso judicial. Además, no estoy preguntando eso. ¿Qué es lo que tú haces? Atribuyes derecho, ¿no? Sea en un proceso arbitral o sea en un proceso judicial, tú atribuyes derecho. Es decir, le das la razón solo a una de las partes sobre cada punto del petitorio, ¿no? Usted tiene razón y el otro no, para hacerlo más sencillo. ¿Cuál es el resultado? A ver, Yasmín García, ¿cuál es el resultado de un arbitraje? ¿Cómo se llama? No se llama sentencia, ¿cómo se llama? Comienza con él. Un laudo arbitral, efectivamente, ¿no? Laudo arbitral es en los arbitrajes y las sentencias en los procesos judiciales, ¿no? En ambos casos, lo que busca un laudo arbitral como una sentencia es atribuir derecho, ¿no?, darle la razón solo a una de las dos partes.
Eso es atribuir derecho. En este caso que estamos viendo en pantalla, de la mediación arbitraje, lo que tenemos es un proceso que comienza como una mediación y después se transforma en arbitraje sobre aquellos puntos que no pudieron ser resueltos entre las partes. En la primera etapa, el mediador es simplemente una persona que las aproxima, pero cuando quedaron temas pendientes de la mediación, como ya las partes se habían puesto de acuerdo, estos temas pendientes pasan a ser la materia de un arbitraje. Y nuestro mediador, si está capacitado para ser árbitro, se transformará en el árbitro de este proceso. Ahora bien, este arbitraje puede ser un arbitraje expeditivo, puede ser un arbitraje muy rápido, que tome algunos días nada más, porque nuestro mediador y posterior árbitro ha estado al tanto de todo el caso. Como mediador se enteró de todo, recibió todo, acercó a las partes y sabe cuáles son sus argumentos a la perfección. Entonces, este es un proceso de mediación arbitraje. No es un arbitraje en estricto, tampoco es una mediación en estricto, sino que integra ambos aspectos. Profesor. Sí. Bueno, usted dice que en este caso inicia primero con una mediación, ¿no? Y algunas cosas que no se pueden llegar a solucionar va a un arbitraje. Tengo entendido que en la mediación, pues las partes van a primar su voluntad. Y si es que esto pasara a un arbitraje, entonces las partes ya no tomarían la decisión, sino es que el mediador, que pasaría a ser árbitro, se tendría que respetar, como dicen, ¿no? El laudo arbitral. Ahí se respetaría la decisión ya de los árbitros, ¿verdad? Así es. Porque ya dejó de ser una mediación. Es decir, si se logró un acuerdo en la mediación entre las partes, esos acuerdos se respetan. Esos acuerdos ya quedan fijos. Pero sobre aquellos temas que no se pudieron poner de acuerdo las partes, esos temas van a arbitraje y el mediador se transforma en árbitro y los resuelve. Me pregunta Priscila Roca, ¿en qué situación sucedería algo como esto? Tenemos un sistema así, pero no con la mediación, porque ustedes saben que la mediación en el Perú no tiene un marco legal propio, sino con la conciliación arbitraje, ¿no? Eso existe en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En la parte relativa a arbitrajes y mediaciones, las partes, en este caso el Estado con el contratista, pueden firmar un convenio mediante el cual, agotada la conciliación, si hubieran puntos en los cuales no hubo acuerdo, se pueda someter esos puntos faltantes a un arbitraje de forma automática. Ahora, no quiere decir que el conciliador se transforme en árbitro, ¿no? Aquí no, aquí son compartimentos que están asociados pero que se mantienen con su propio fuero, ¿no? El conciliador está en un lado, el conciliador termina su trabajo y le entrega lo que falte al árbitro, ¿no? Señor árbitro, no se pudieron poner las partes de acuerdo sobre estos 3 puntos. Esto es lo que usted tiene que arbitrar, esto que queda pendiente. Y el árbitro le dice, muchas gracias, tomo esto y sobre esto voy a trabajar, ¿no? En estricto no es una mediación arbitraje, pero hay un vínculo directo de envío del tema, ¿no? ¿Está más claro, Priscila? Sí, profesor, gracias. Ok. Y después tenemos el proceso inverso, porque también existe, que es el arbitraje-mediación. Entonces, en el arbitraje-mediación, un tercero capacitado neutral conoce las pruebas y los testimonios de las partes en disputa. Emite un laudo, pero no lo da a conocer a las partes. Es decir, se guarda este laudo. E intenta mediar la disputa de las partes y revela su laudo vinculante si las partes no logran llegar a un acuerdo. Se dan ustedes cuenta de la lógica que tiene aquí, ¿no? Es decir, el tercero es ya un árbitro mediador y en este proceso de mediación, ¿no? Él va acercando a las partes, las va incentivando a que logren un resultado por ellas mismas, ¿no? Pero
sobre estas partes recae pues una espada de Damocles, ¿no? Si tú no eres capaz de lograr un acuerdo, ¿no? Yo, mediador, tengo aquí, ¿no?, un sobrecito, tengo mi laudo, ¿no? Y te puedo imponer un resultado si es que tú no logras un acuerdo con tu contraparte. Yo ya me hice de una idea global de cómo es este tema, y aquí está mi laudo, ¿no? Depende de ustedes que logren un acuerdo mejor que lo que yo tengo dentro de este sobre, ¿no? Y prevalecerá la mediación. Si la mediación no logra tener éxito, ¿no?, se aplicará el resultado del arbitraje. Y este pues proceso de arbitraje-mediación tiene la ventaja de eliminar el inconveniente del mal uso potencial de la información confidencial. ¿Por qué? Porque las personas ya utilizaron, ya pusieron todas las fichas, ¿no?, todas las cartas sobre la mesa. Entonces imagínense que la mediación no llega a buen término y puedes usar este conocimiento de la otra parte, ¿no? Puedes romper tu deber de confidencialidad y utilizarlo de una manera indebida en un proceso judicial, por ejemplo. Aun cuando la ley lo prohíba, tú ya te has enterado de cómo es la estrategia que la persona usa, ¿no?, que la otra persona usa, y podrías rediseñar, ¿no?, tu demanda judicial considerando esos elementos adversos a ti. Por eso es que se utiliza este sistema de arbitraje-mediación, que reduce esos riesgos. Porque tú, si no terminas la mediación exitosamente, inmediatamente el árbitro mediador lauda, emite el laudo y cierra el problema. Entonces ya no hay forma, ¿no?, ya no hay forma de capitalizar la información clave, ¿no? Perdón, el arbitraje, sí, pues, ¿no?, ya no hay forma de capitalizar de manera indebida la información, ¿no? Todo termina dentro de este proceso. Es un circuito cerrado, ¿no? Y el árbitro mediador no puede cambiar el laudo inicial si se entera de información nueva durante el proceso, ¿no? No hay forma, ¿no? Esa es la garantía que él tiene que ofrecer. Este sistema sería bueno en el Perú. Funcionaría muy bien. Profesor, disculpe, ¿existe una manera de considerar que mediación, arbitraje y arbitraje, mediación, uno de ellos es mejor que el otro? O sea, hay una manera de considerarlo, o sea, ser más mucho mejor que el anterior, no sé. ¿Considera usted que existe una manera de considerarlo así? Depende, ¿no? Puede ser que en algunas ramas del derecho uno sea mejor que el otro, ¿no? Por ejemplo, si volvemos al quinto, ¿no?, a la mediación arbitraje, podría ser que un tema de familia puede ser mejor manejado por una mediación arbitraje, ¿no? Porque los abogados muchas veces están desconfiados, entonces dicen, bueno, no me interesa la mediación, pero usted ya conoció todo lo que necesitaba saber sobre este caso, ¿no? Entonces arbitre, ¿no? Y obviamente tiene que arbitrar inmediatamente, ¿no? Mientras que quizás en un caso, por ejemplo, de un contrato, ¿no?, lo mejor sea lo opuesto, ¿no? En el tema de incumplimiento de contratos, empiezas, ¿no?, con una mediación normal, y el tercero, el mediador ya tiene un laudo, ¿no? Entonces lo que tú estás haciendo es obligar a las partes, bajo la amenaza de lo que esté contenido dentro del laudo arbitral, obligar a las partes a que lleguen a un acuerdo que sea más equitativo. Eso es más factible en un contrato, ¿no?, en caso de cumplimiento de un contrato. Pero esto solo se ve en la práctica, ¿no? O sea, solamente vas a ver en la práctica cuál de los dos sistemas es más adecuado, ¿no? Pero sí creo que hay espacio para ambos. Ambos tienen su lugar en el mundo del derecho. Y bien ganado, ¿no? Ya, profesor, gracias. Eso es lo malo de que en el Perú no está reconocido el arbitraje. Listo.
Y bueno, tenemos pues la última forma de mediación que en realidad no cambia sobre el fondo, sino sobre la forma, ¿no? Y es la que se aplica en muchas partes del mundo en estos momentos por causa de la pandemia, ¿no? Que es la mediación electrónica. Incluso ustedes habrán visto que a raíz de la pandemia también se ha modificado el marco legal parcialmente, ¿no? Para el caso de las conciliaciones. Hoy en día puede haber conciliaciones por medios electrónicos, ¿no? Siempre y cuando el centro de conciliación está habilitado. En el caso de la mediación electrónica, ¿no? El mediador brinda servicios de mediación a partes situadas a gran distancia entre sí o cuyo conflicto es tan fuerte que no puede estar en la misma habitación. La mediación electrónica puede ser un sistema de resolución de conflictos totalmente en línea, ¿no? Y gracias a servicios de videoconferencia como este, por ejemplo, por las competencias, ¿no? Skype, Google Meet, las partes pueden comunicarse fácil y económicamente en tiempo real y beneficiarse de apreciar el lenguaje corporal y la entonación de su contraparte. Acuérdense lo que hemos visto, ¿no? El lenguaje corporal, el análisis del lenguaje corporal es muy importante, ¿no? Tú sabes, o puedes ya, a raíz de estas herramientas que hemos tenido durante la primera unidad, ¿no? Entender algunas partes de la lógica de la expresión corporal, ¿no? Y saber si, por ejemplo, tu contrincante está aceptando las ideas que tú propones, las está rechazando, te puede querer estar mintiendo, puede estar, a través de su gestualidad, mostrar apertura real, ¿no? Puede estar tratando de mostrar una actitud dominante, ¿no? Y así, ¿no? Vamos integrando los conceptos, ¿no? Esta visualización de los gestos de las personas te permiten, ¿no? Entender su lenguaje corporal y por lo tanto en cuáles de los esquemas nos encontramos, ¿no? Si estamos en un esquema de cooperación, si aún no hemos llegado a esa parte y por ejemplo estamos aún en un esquema de competencia, o si estamos en un esquema de debilidad y le damos a la otra parte todo, aceptamos todo, o si finalmente estamos totalmente en un punto muerto y hacemos un perder-perder, ¿no? Según la Universidad de Harvard, la mediación mejorada a través de la tecnología puede ser tan efectiva como las técnicas tradicionales de mediación e incluso puede ser un proceso menos estresante para las partes que fomenta la confianza y las emociones positivas. Y es menos estresante porque tenemos a las partes distanciadas completamente, ¿no? Si ocurre alguna cosa, en el peor de los casos, si se va de manos con el lenguaje, ¿no? Para empezar no puede haber agresión física directa. Física no, verbal sí, pero controlas el micrófono, ¿no? El mediador simplemente hace clic sobre el micrófono y lo censura para que la parte entienda de que tiene que guardar la compostura, ¿no? Que son las reglas de la mediación. Y finalmente, pues tenemos los usos de la mediación, ¿no? Tenemos la mediación en el ámbito jurídico, que puede pues, versar sobre cualquier asunto litigioso de naturaleza civil, que pueda cerrarse mediante una transacción extrajudicial, en el caso de Perú. Tenemos asuntos de derecho internacional público también que pueden someterse a la mediación. Es muy usada la mediación en el ámbito del derecho internacional público. Tenemos el uso de la mediación en las defensorías. La defensoría recurre muchísimo. La Defensoría del Pueblo en el Perú es el gran mediador del Estado. Media entre conflictos entre el Estado y las personas, o entre las personas y los particulares también, ¿no? ¿Por qué no decirlo en algunos casos? Tenemos también el uso de la mediación es conocido en el ámbito de los conflictos sociales. Se puede usar válidamente en el ámbito de los recursos humanos, como lo dijimos hace un momento, o en la gestión de relaciones humanas, como por ejemplo en una universidad. Todos estos son los usos de la mediación, y hay más usos también, pero digamos, estos son los que son más familiares para nosotros, ¿no? Y bueno, con esto llegamos hasta acá. Les voy a dejar una tarea sobre mediación, que me gustaría que la hicieran. Les voy a dar unos días más, una semana y media para que la puedan hacer. Es de un texto muy bueno sobre mediación.
No es todo el libro, solamente un par de capítulos. Y yo sé que hay algunos de ustedes que no han tenido primera nota, así que estoy conversando con la facultad para la posibilidad de que ustedes puedan entrar al proyecto de los grandes maestros del derecho en este curso, con el libro de William Ury y Roger Fisher, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Entonces les avisaré también de esa posibilidad, a efectos de que si tienen alguna de las notas de evaluación continua faltantes, podamos llenarlas con este trabajo, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra duda? Estamos bien, ¿no? Terminamos temprano. Sí, no hay una duda. Los grandes maestros de derecho, es un programa de la universidad, de la facultad. ¿Nunca les han comentado eso? Les voy a pasar las bases para que lo puedan ver. Es un programa muy bonito, ¿no? Es una serie de libros que se aplican para cada curso. Y en estos, no, todavía no sé el número, pero creo que era el capítulo 6 y 7. Pero yo le voy a subir la lectura aquí en la aula virtual para que puedan hacer la tarea. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, y también va a haber una tarea práctica, ¿no? Una tarea sobre mediación. Vamos a poner un video de un caso de mediación y unas preguntas para que ustedes las respondan, ¿no? Son las dos tareas que vamos a hacer en mediación. Sí, dime, Camila. En realidad, déjame ver bien las bases. No, voy a ver cuántos, todavía no tengo la información, pero voy a ver cuánto es lo que pueda representar grandes maestros del derecho, ¿ya? Quizás sea hasta una nota más o dos, ¿no? Tengo que ver bien las bases y sobre eso les explico. Ujú. Pero sí tiene un valor sobre la evaluación continua grande. Sí, yo sé que tiene. No sé, ¿alguna otra duda? Aprovechen, aprovechen, porque después al final del ciclo yo no soy de los que acepta trabajos de última hora, nada. No se llora sobre la leche derramada, ¿no? Y ustedes ven, pues, ¿no? O sea, la verdad, yo confío en ustedes, yo confío que ustedes van a estar en la clase, pero si me hacen esto, ¿no? Dejan simplemente, dicen presente y dejan prendida la pantalla y se van a mudar, pues eso no me perjudica a mí, los perjudica a ustedes. Después no digan que oportunidades no tienen. Tienen, yo les doy todas las oportunidades que se puedan. ¿Ok? Bueno, eso es todo entonces y nos vemos a la recuperación, ¿no? Sea este viernes o el domingo. Por favor, pasen la voz a sus compañeros que no han podido estar, que veo que es un montón. Te agradeceré, Sandy, si puedes reiterarles, ¿no? Primero la elección, que decidan qué horario les es más conveniente y después me avisas y les avisas a ellos, ¿no? Cuál fue el resultado final. ¿Ok? Está bien, profesor. Gracias. Muchas gracias. Entonces, nos vemos. Que tengan una buena noche. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Gracias. Hasta